Alejandro caminaba con los hombros caídos mientras cruzaba el umbral de su imponente mansión en San Pedro Garza García, cargando el peso de un luto que parecía no tener fin. Había vuelto a casa buscando el silencio sepulcral que solía reinar en aquellos pasillos fríos de mármol. Pero lo que sus ojos vieron al llegar al jardín trasero lo dejó completamente paralizado y sin aliento. Aquella tarde de lluvia ligera, lo que antes era un césped perfectamente podado y aburrido se había transformado en un campo de batalla de risas y lodo que desafiaba toda la rigidez de su mundo. Allí estaban sus 5 hijos, aquellos pequeños que no habían sonreído ni una sola vez desde que el destino les arrebató a su madre, ahora cubiertos de tierra de pies a cabeza. El contraste era casi violento, el lujo de la arquitectura colonial moderna frente a la pureza de la suciedad en la ropa de los jovencitos, quienes jugaban bajo una lluvia artificial creada con mangueras. Al centro de todo el caos, Jimena Guadalupe los observaba con una serenidad que parecía venir de otro tiempo, guiando sus juegos con una ternura que Alejandro había olvidado que existía. La imagen era tan poderosa que el millonario sintió que el corazón se le detenía por un instante, sin saber si debía enfurecerse por el desastre o llorar de la pura emoción de escuchar un grito de alegría. Sus hijos, que solían ser sombras silenciosas vagando por la casa, ahora parecían seres vivos, vibrantes y llenos de una energía que él creía perdida para siempre entre las paredes de aquella fría mansión de Monterrey. Era un momento de quiebre absoluto, una promesa de que algo estaba cambiando, aunque todavía no comprendiera el precio que Jimena tendría que pagar por esa audacia. Sin embargo, la paz del momento se rompió como un cristal fino bajo el peso de un mazo, cuando la voz autoritaria de doña Beatriz resonó desde el balcón superior, llena de un veneno insoportable. Ella no veía la sanación emocional ni la felicidad de sus nietos, sino una afrenta directa a su linaje y a la limpieza impecable que siempre había exigido por encima de cualquier sentimiento humano. Aquella humillación inicial donde la sencillez de una cuidadora de Oaxaca se enfrentaba al desprecio de un aristócrata. Estaba a punto de desatar una tormenta que nadie en esa familia podría olvidar. Antes de continuar con esta historia que nos enseña que el alma sana de formas que el dinero no puede comprar, quiero pedirle algo muy especial para que nuestra comunidad siga creciendo. Por favor, escríbame ahora mismo en los comentarios desde qué rincón de nuestro hermoso México o de qué parte del mundo nos está escuchando en este preciso momento. Su presencia es lo que da vida a estos relatos. Y me encantaría saludarlo y saber que estamos conectados a través de esta narración que apenas comienza a revelarnos sus secretos más profundos. El sol de Monterrey golpeaba con fuerza las altas paredes de cristal de la mansión, pero dentro de los muros de aquella propiedad en San Pedro Garza García, el aire se sentía gélido y cargado de una tristeza que ni todo el lujo del mundo podía disipar. Los pisos de mármol importado brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, reflejando una perfección vacía donde el eco de los pasos de Alejandro era el único sonido que solía romper el silencio. Era un escenario de opulencia colonial moderna, un monumento a la riqueza del norte del país, pero carente del calor humano que transforma una construcción en un verdadero hogar para una familia que todavía lloraba una ausencia en medio de esa rigidez. Jimena Guadalupe destacaba como una flor silvestre que crece entre las grietas de una piedra pulida, llevando consigo el espíritu vibrante de su natal Oaxaca. Con sus manos curtidas por el trabajo honesto y sus ropas de algodón blanco, siempre impecables y bien planchadas, Jimena caminaba con una dignidad que no necesitaba de joyas para hacerse notar. Sus ojos, profundos y llenos de una paz ancestral, habían visto mucho más de lo que su humilde apariencia sugería, pues bajo esa fachada de mujer sencilla se escondía una exmaestra comunitaria que entendía los lenguajes del alma. Ella conocía el secreto de la pedagogía del afecto, una sabiduría que aplicaba discretamente mientras preparaba chocolate caliente artesanal para los jovencitos de la casa, tratando de endulzarles la amargura del luto. Jimena no veía a los hijos de Alejandro como herederos de una fortuna, sino como seres humanos heridos que necesitaban desesperadamente volver a jugar y a sentir la tierra bajo sus pies, mientras los demás empleados se limitaban a cumplir órdenes con temor. Ella utilizaba hierbas medicinales tradicionales para preparar infusiones
que ayudaran a los pequeños a conciliar el sueño, envolviendo la mansión en un aroma a canela y azahar que irritaba profundamente a la dueña del lugar. Doña Beatriz, la madre de Alejandro, era la personifica o de la aristocracia más rancia y fría que se pueda imaginar, siempre vestida con trajes de diseñador que parecían armaduras contra cualquier tipo de emoción. Ella consideraba que la presencia de Jimena era una mancha en su hogar, despreciando constantemente el origen humilde de la mujer y tratándola con un sarcasmo que cortaba como un cuchillo afilado. Para la matriarca, la disciplina severa y el distanciamiento eran las únicas herramientas válidas para forjar el carácter de sus nietos, y veía en la bondad de la cuidadora una debilidad peligrosa que debía ser erradicada cuanto antes del entorno familiar. Entonces, doña Beatriz se acercó a Jimena en la cocina y con una mueca de asco al ver el molinillo de madera con el que la mujer preparaba el chocolate, le dijo que se asegurara de limpiar bien su mugre oaxaqueña antes de que los invitados llegaran. Jimena, manteniendo la mirada baja pero con la voz firme y llena de respeto, respondió que la verdadera limpieza empezaba en el corazón y que ella solo buscaba darle un poco de consuelo. A los hijos de don Alejandro, esta respuesta, cargada de una verdad que Beatriz no quería escuchar, solo sirvió para que la anciana apretara los dientes, jurando en silencio que encontraría la forma de expulsar a esa intrusa de su palacio de mármol. La tensión alcanzó su punto máximo esa tarde, cuando Beatriz descubrió que Jimena había permitido que los jovencitos salieran al jardín, bajo la lluvia ligera para jugar en el lodo, rompiendo todas las reglas de etiqueta. La matriarca no podía creer que sus nietos, los herederos de un imperio, estuvieran revolcándose en la tierra como si fueran chamacos de un pueblo perdido en la sierra. Con el rostro encendido por la rabia, bajó las escaleras gritando improperios, acusando a la cuidadora de convertir la mansión en un chiquero y de atentar contra la salud y la dignidad de su linaje ante la mirada atónita de los empleados. Fue en ese momento de humillación pública cuando la injusticia tomó una forma mucho más oscura y premeditada, pues doña Beatriz ya tenía preparado el golpe final para destruir a Jimena. Mientras los niños reían por primera vez en meses, la abuela gritó que su valioso collar de esmeraldas, una reliquia familiar de valor incalculable, había desaparecido de su tocador justo después de que la oaxaqueña entrara a limpiar. La acusación cayó como un rayo en medio del jardín, transformando la alegría de los pequeños en un miedo paralizante. Mientras Alejandro observaba la escena, sin saber que estaba a punto de ser testigo de una infamia diseñada para proteger las apariencias, la amenaza de doña Beatriz no era un simple berrinche de una mujer ofendida. Con el celular en la mano y una expresión de triunfo mal disimulada, ya estaba marcando a las autoridades para reportar el supuesto robo de su reliquia. Para Ximena Guadalupe lo que estaba en juego en ese momento no era solo su empleo en esa casa de ricos, sino su libertad absoluta y el buen nombre de su familia allá en su pequeño pueblo de Oaxaca. En un mundo donde la palabra de una mujer poderosa suele pesar mucho más que la verdad de los humildes, Jimena sentía que el peso de la injusticia la estaba aplastando contra el suelo de mármol. Una denuncia formal por el robo de una joya de tanto valor podría mandarla a una celda por muchísimos años, destruyendo su vida y sus sueños para siempre. Sin embargo, el peligro más grande en esta situación no era la cárcel de piedra, sino el daño irreparable que sufriría el corazón de esos 5 jóvenes que apenas empezaban a sanar sus profundas heridas. Tras meses de vivir en un silencio sepulcral por la pérdida de su madre, esos hijos de Alejandro habían encontrado en Jimena el único puente de regreso a la alegría y a la esperanza de un mañana mejor. Si se la llevaban esposada frente a sus ojos, ese frágil avance emocional se rompería en 1000 pedazos, hundiéndolos de nuevo en una depresión de la que quizás nunca podrían salir. Para ellos, ella era la luz que iluminaba su oscuridad, y perderla significaba quedarse huérfanos de amor por segunda vez en muy poco tiempo. El tiempo corría de forma implacable, como un reloj de arena que se agotaba mientras las sirenas de la policía empezaban a escucharse a lo lejos. Resonando con fuerza en las calles exclusivas de San Pedro Garza García, Alejandro estaba atrapado en un torbellino de dudas insoportables, presionado por la voz autoritaria de su madre y el llanto silencioso que veía en los ojos de sus hijos más jóvenes. La urgencia de la situación era sofocante, pues cada segundo que pasaba acercaba a Jimena a una deshonra pública
que marcaría su alma con una cicatriz imposible de borrar en toda su vida. No había espacio para la vacilación y para los errores, pero el miedo a contradecir a la matriarca de la familia mantenía al empresario completamente paralizado. Lo que más le dolía a Jimena en medio de aquel caos era pensar en sus padres ancianos, quienes siempre se habían sentido profundamente orgullosos de la integridad y la vocación de su hija como maestra. La sola idea de que les llegara la noticia de que su hija era una ladrona en la gran ciudad era un tormento que le partía el alma en 1000 pedazos de pura angustia. Ella se mantuvo de pie, con la frente en alto, a pesar de que el corazón le latía a 1000 por hora, aferrada a su dignidad como si fuera su único y más valioso escudo. El drama se intensificaba mientras el carro de la policía cruzaba el portón de la mansión, iluminando las paredes frías con destellos azules y rojos. A pesar del miedo que amenazaba con hacerla flaquear en cualquier instante, Jimena miró a los jovencitos y les dedicó una pequeña sonrisa llena de ternura, intentando protegerlos de la fealdad de lo que estaba ocurriendo. Sabía que si ella mostraba debilidad en ese momento tan crítico, ellos perderían la fe en la bondad del mundo y regresarían a ser esas estatuas de luto que ella había rescatado del olvido absoluto. La situación era desesperada, una carrera contra un destino que parecía favorecer siempre a los que tienen la lana y el poder, ignorando la verdad de una mujer de campo. El honor de una estirpe aristocrática se estaba usando como un arma letal contra la pureza de un corazón que solo quería dar amor. Los oficiales de policía bajaron de la patrulla con semblante serio, rompiendo la paz del exclusivo fraccionamiento mientras los vecinos se asomaban con curiosidad tras sus cortinas de seda. El oficial al mando, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, saludó a doña Beatriz con el respeto que solo se le otorga a los apellidos de abolengo en Monterrey. La matriarca, con una sonrisa gélida y triunfante, señaló directamente a Jimena Guadalupe, quien permanecía de pie junto a los jovencitos cubiertos de lodo, como si su sola presencia fuera un insulto para aquel entorno de lujo y perfección arquitectónica. Beatriz no perdió tiempo y, con una voz que destilaba un veneno aristocrático, exigió que revisaran de inmediato las pertenencias de la cuidadora antes de que tuviera oportunidad de deshacerse de lo robado. Dijo ella que no era la primera vez que escuchaba historias de gente que venía del sur para aprovecharse de la nobleza de las familias regiomontanas, lanzando una mirada de desprecio a las manos calejadas de Jimena. Alejandro, el dueño de la casa, permanecía a un costado con el rostro desencajado, atrapado entre la obediencia que le debía a su madre y la extraña gratitud que sentía hacia la mujer que había devuelto la risa a su hogar. Mientras los oficiales se acercaban a la pequeña habitación que Jimena ocupaba en el área de servicio, ella se arrodilló para quedar a la altura de los jovencitos, ignorando por un momento la tormenta que se desataba a su alrededor. Les susurró palabras de aliento en un tono tan dulce que parecía una canción de cuna, pidiéndoles que no tuvieran miedo, que la verdad siempre encontraba su camino hacia la luz, como las flores del campo. Tras una sequía, les dijo ella que lo más importante en la vida no era lo que otros dijeran de uno, sino lo que uno sabía que guardaba en su propio corazón, manteniendo una calma que desconcertaba profundamente a los policías. Los oficiales comenzaron a registrar el bolso de tela sencilla de Jimena, sacando sus pocos objetos personales, una estampa de la Virgen de Juquila, un peine de madera desgastado y un pequeño cuaderno donde ella anotaba las actividades pedagógicas de los niños. Doña Beatriz observaba cada movimiento con una impaciencia febril, cruzada de brazos y golpeando el piso de mármol con su zapatilla de diseñador, como si estuviera esperando el clímax de una obra de teatro que ella misma había escrito. El ambiente en la sala se volvió tan denso que era difícil respirar, mientras el aroma a chocolate caliente que Jimena había preparado antes seguía flotando en el aire, como un recordatorio silencioso de su bondad. Entonces, con un gesto teatral, la matriarca sugirió que revisaran también un pequeño morral que Jimena siempre llevaba consigo, asegurando que ahí era donde seguramente guardaba el botín de sus supuestos crímenes. Alejandro dio un paso adelante, intentando intervenir para pedir un poco de dignidad en el proceso, pero una sola mirada fulminante de su madre lo hizo retroceder, recordándole que ella todavía era la voz que mandaba en los asuntos de honor familiar. La humillación crecía con cada segundo,
y los empleados de la casa, asomados desde la cocina, sentían un nudo en la garganta al ver cómo se trataba a la única persona que había tenido compasión por los huérfanos. Jimena Guadalupe no bajó la mirada ni una sola vez, manteniendo una dignidad que parecía molestar a doña Beatriz más que cualquier insulto, pues la mujer de Oaxaca se negaba a actuar como la víctima que todos esperaban. Ella simplemente respondió que no tenía nada que ocultar y que si su destino era ser juzgada injustamente, aceptaría su suerte con la conciencia tranquila de quien nunca ha tomado lo ajeno. Su voz no temblaba, y esa firmeza empezaba a sembrar dudas en el oficial de policía, quien notaba que la actitud de la acusada no coincidía con el perfil de una delincuente astuta y experimentada. Sin embargo, la maldad de Beatriz era profunda y estaba bien calculada, pues ella conocía perfectamente los rincones de su propia casa y cómo manipular la situación, para que siempre jugaran a su favor y conveniencia personal. Mientras el oficial metía la mano en el fondo del bolso de Jimena, una expresión de sorpresa cruzó su rostro, y el silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de los niños. El oficial sacó un pequeño envoltorio de tela oscura y antes de abrirlo, miró a Alejandro con una mezcla de lástima y reproche que hizo que el empresario sintiera un frío repentino recorriéndole toda la espalda. Doña Beatriz soltó una carcajada seca y amarga, exclamando que ahí estaba la prueba de la traición, y que ahora nadie podría defender a esa muerta de hambre que había intentado robarles una herencia de generaciones. Dijo ella que la humildad de Jimena no era más que una máscara para ocultar su verdadera naturaleza ambiciosa, y que por fin se le caería la cara de vergüenza frente a todos los presentes. La acusación fue tan directa y cruel que los jovencitos soltaron un grito de protesta, abrazando las piernas de su cuidadora con una fuerza desesperada, como si intentaran evitar que la realidad se la llevara lejos de sus vidas. Jimena sintió que el mundo se detenía por un instante al ver el envoltorio en manos del oficial, preguntándose cómo era posible que aquello estuviera ahí si ella jamás se acercaba a las joyas de la patrona. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de sus manos calejadas por la tierra de Oaxaca, había una verdad tan poderosa que estaba a punto de cambiar el destino de toda la familia Garza. Ella respiró profundo, sintiendo la pequeña mano del hijo menor de Alejandro apretando la suya, un gesto que le dio la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir sin dejar de ser fiel a sus principios. Y en este momento de tanta injusticia, quiero preguntarle a usted que nos está escuchando con el corazón en la mano, ¿y usted qué habría hecho si estuviera en el lugar de Jimena, viendo cómo su honor es pisoteado por una mentira? Cuéntemelo en los comentarios, porque su opinión es fundamental para entender el valor de la integridad en un mundo que a veces parece premiar la arrogancia de los poderosos sobre la verdad de los humildes. Pero no se retire, porque lo que sucedió a continuación dejó a todos en aquella mansión de Monterrey con la boca abierta y el alma estremecida por una revelación que nadie esperaba. El oficial abrió lentamente el envoltorio de tela y la luz de las lámparas de la mansión se reflejó con un destello verde intenso que iluminó por un momento la penumbra del gran salón de entrada. Era, sin lugar a dudas, el collar de esmeraldas de doña Beatriz. Esa pieza única que había pertenecido a la abuela de Alejandro y que representaba todo el estatus social que la familia ostentaba con tanto orgullo. La evidencia era irrefutable y parecía sellar el destino de Jimena de forma definitiva, dejando a Alejandro sin palabras y con una decepción profunda que le nublaba el juicio. Mientras miraba a la mujer que creía conocer, la tensión se volvió insoportable cuando el oficial pidió a Jimena que pusiera las manos por delante para proceder con el arresto reglamentario, mientras los jovencitos lloraban amargamente, rogándole a su padre que hiciera algo para detener la injusticia. El hijumenó, aquel pequeño, que no había pronunciado palabra alguna desde el funeral de su madre. Miraba fijamente a su abuela con unos ojos que brillaban con una intensidad extraña y reveladora. El niño apretaba los puños y en su pequeño rostro se dibujaba una lucha interna que nadie más en la habitación parecía notar, excepto quizás Jimena, quien le dedicó una mirada de amor incondicional antes de entregarse a su suerte. Justo cuando el sonido metálico de las esposas estaba por sonar en el silencio del salón, Jimena se mantuvo con una entereza casi angelical, sin derramar una sola lágrima de autocompasión frente a sus acusadores.
Ella sabía que su inocencia era real, pero también entendía que en los juegos de los poderosos, la verdad es a veces un lujo que los pobres no pueden permitirse sin pagar un precio muy alto. La situación parecía haber llegado a un punto sin retorno, con doña Beatriz saboreando su victoria y la policía lista para llevarse a la cuidadora, ignorando que el testigo más importante de todos estaba a punto de romper su silencio de la forma más dramática posible. El oficial estaba a punto de cerrar las esposas sobre las muñecas de Jimena cuando un sonido inesperado cortó el aire como un rayo en medio de una tarde despejada en Monterrey. Todos en la sala se quedaron petrificados al escuchar una voz pequeña pero firme que no se había oído en más de un año, rompiendo el luto absoluto que pesaba sobre la mansión. Era el hijo más pequeño de Alejandro, ese jovencito de mirada profunda que había permanecido mudo desde el funeral de su madre, quien ahora señalaba con su dedito tembloroso hacia la figura imponente y severa de su propia abuela, doña Beatriz, con una claridad que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco violento. El pequeño dijo con voz entrecortada que él lo había visto todo desde el rincón del pasillo. El niño repitió con fuerza que la abuela había entrado a la habitación de Jimena mientras todos estaban en el jardín y había escondido algo verde dentro de la bolsa de tela justo antes de empezar a gritar por la joya perdida. El impacto de aquellas palabras fue como una bofetada de realidad para los oficiales de policía, quienes bajaron las esposas de inmediato, mirando a la matriarca con una mezcla de duda y sospecha que ella intentó disimular con una carcajada nerviosa y llena de desprecio. Doña Beatriz, recuperando rápidamente su postura aristocrática, gritó con furia que no podían creer las alucinaciones de un chamaco que estaba claramente confundido por el dolor y la influencia de esa mujer oaxaqueña. Ella aseguró que Jimena le había lavado el cerebro al pequeño para que mintiera por ella, intentando desesperadamente salvar su reputación y su plan de expulsar a la cuidadora de la casa de una vez por todas. Sin embargo, el brillo de verdad en los ojos del jovencito era tan puro que Alejandro sintió que una venda se caía finalmente de sus ojos, permitiéndole ver por primera vez la verdadera naturaleza de la mujer que le había dado la vida. En ese momento de tensión absoluta, Alejandro recordó algo que había hecho semanas atrás por pura precaución y que ahora se convertía en el arma definitiva para hacer justicia en su propio hogar. Él les dijo a todos que, debido a la inseguridad en la zona de San Pedro Garza García, había mandado instalar un sistema de cámaras de seguridad ocultas en varios puntos de la mansión, incluyendo los pasillos que daban a las habitaciones de los empleados. La cara de doña Beatriz se puso pálida, como si el mármol del piso hubiera subido hasta sus mejillas, mientras su hijo sacaba su teléfono celular para acceder a las grabaciones almacenadas en la red de la casa. El silencio en el gran salón era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared mientras Alejandro buscaba el video de la hora exacta en que se reportó el supuesto robo del collar. Con los ojos fijos en la pantalla, los oficiales de policía y Jimena observaron cómo la imagen revelaba la verdad irrefutable. Se veía claramente a doña Beatriz caminando con sigilo hacia el cuarto de servicio, sacando el collar de esmeraldas de su propio vestido y depositándolo con malicia dentro del bolso de Jimena. No había lugar para dudas ni para excusas baratas. La prueba era clara y mostraba la crueldad de una mujer dispuesta a todo por mantener su control y sus prejuicios de clase. La reacción de los presentes fue de un choque absoluto, especialmente entre los demás empleados que siempre habían temido el poder absoluto de la matriarca sobre sus destinos laborales. Ximena Guadalupe, lejos de mostrar rencor o deseos de venganza, simplemente suspiró con un alivio profundo, mirando al pequeño que acababa de salvarla con una ternura que solo una verdadera madre podría sentir. Ella sabía que el milagro no era solo su libertad, sino el hecho de que el jovencito hubiera recuperado su voz para defender lo que era justo y correcto, demostrando que el amor de la cuidadora había sido más fuerte que el trauma del pasado. Doña Beatriz intentó balbucear una última justificación, diciendo que lo había hecho por el bien de la familia y para proteger a sus nietos de una influencia que ella consideraba vulgar y peligrosa para su estatus social. Pero sus palabras ya no tenían fuerza frente a la evidencia visual de su propia traición y la mirada de decepción profunda que su hijo Alejandro le lanzaba desde el otro lado de la habitación. La aristocracia y el apellido de los Garza ya no podían ocultar la miseria humana de una mujer que había preferido ver a una inocente en la cárcel antes que permitir un poco de alegría
genuina en la vida de sus propios nietos. Lo que viene a continuación en esta historia le va a sorprender de una manera que no se imagina, pues la justicia divina tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar cuando se trata de defender a los más humildes. Así que, antes de ver el desenlace de esta increíble transformación familiar, le pido que deje su gusta y se suscriba ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias cargadas de emoción y enseñanzas de vida. No se mueva de su asiento, porque el momento del juicio final dentro de esta mansión de Monterrey está por comenzar y usted tiene que ser testigo de cómo la verdad triunfa sobre la mentira más oscura. Alejandro miró a su madre con una frialdad que nunca antes había sentido en sus venas, mientras el video en la pantalla de su celular seguía reproduciendo la imagen de la traición una y otra vez. Se puso de pie en medio del gran salón, recuperando la autoridad que por años había cedido a los caprichos de la matriarca, y su voz sonó firme como el acero. Le dijo a doña Beatriz que podía perdonar sus desplantes y su soberbia, pero que jamás pasaría por alto el intento de destruir la vida de una mujer inocente y la frágil esperanza de sus propios nietos. Con un gesto decidido, señaló la imponente puerta de entrada y le ordenó que abandonara la mansión de inmediato, pues su tiempo de gobernar con miedo y prejuicios había terminado para siempre. Doña Beatriz, al ver que su propio hijo se levantaba en su contra frente a los oficiales y el servicio, intentó mantener su máscara de superioridad, pero sus manos enjolladas temblaban de una forma humillante. El estatus social que ella había protegido con garras y dientes se desmoronaba como un castillo de naipes sobre el mármol que tanto presumía, dejándola expuesta en toda su mezquindad. Buscó una mirada de apoyo entre los empleados que observaban desde la cocina, pero solo encontró rostros endurecidos por el juicio silencioso y la satisfacción de ver caer a la tirana. Por primera vez en su vida, la gran señora de San Pedro se sintió pequeña y miserable, dándose cuenta de que su apellido no valía nada sin un gramo de decencia humana. Jimena Guadalupe dio un paso al frente, no con sed de venganza, sino con la serenidad de quien ha sido forjada en la humildad y el respeto a la vida. Colocó una mano suave sobre el brazo de Alejandro, pidiéndole que no permitiera que el odio dictara sus palabras, pues la verdad ya había hecho su trabajo de limpieza en esa casa. Miró a doña Beatriz directamente a los ojos y le dijo con una calma asombrosa que ella la perdonaba, no porque el daño fuera poco, sino porque su alma necesitaba paz y no el peso de un rencor ajeno. Este gesto de pura nobleza fue el golpe final para el ego del aristócrata, quien no podía comprender cómo una mujer que ella llamaba vendedora de tamales podía tener tanta riqueza en el corazón. Alejandro ignoró los balbuceos de su madre y se enfocó totalmente en Jimena, arrodillándose ahí mismo sobre el piso frío, frente a los oficiales de policía que todavía no daban crédito a lo que presenciaban. Tomó las manos calejadas de la cuidadora entre las suyas y con la voz quebrada por el remordimiento, le suplicó perdón por haber dudado de su integridad, ni siquiera por un segundo. Admitió que había estado ciego ante la manipulación de Beatriz y que casi permite que la injusticia más grande se cometiera bajo su propio techo, olvidando que Jimena era la única que había traído luz a sus hijos después de tanta oscuridad y luto. Los 5 jovencitos, al ver que su padre finalmente defendía lo que era justo, corrieron hacia Jimena formando un círculo de protección y amor que ninguna joya del mundo podría igualar. El pequeño que había roto su silencio se aferró a su cuello llorando de alegría, mientras sus hermanos mayores rodeaban a la mujer de Oaxaca como si fuera el tesoro más valioso que la familia Garza poseía. La mansión, que por tanto tiempo se sintió como un mausoleo de mármol y tristeza, de pronto vibró con una energía nueva, llena de risas contenidas y un alivio que se respiraba en cada rincón. Era un espectáculo de justicia divina que dejó a los policías profundamente conmovidos, siendo testigos de la restauración de un hogar destrozado, sin decir una palabra más, y con la cabeza gacha por primera vez en muchas décadas. Doña Beatriz caminó hacia la salida mientras el sonido de sus tacones resonaba como una marcha fúnebre en el silencio del salón. Nadie la siguió para ayudarla con sus maletas, ni siquiera su hijo volvió la vista atrás mientras ella cruzaba el umbral hacia la noche de Monterrey, llevándose solo su soledad
y el peso de su propia conciencia. La puerta principal se cerró con un golpe seco y definitivo, marcando el fin de una era de discriminación y el inicio de una vida donde la lana ya no sería lo más importante bajo ese techo. Alejandro se puso de pie, secándose las lágrimas, y miró el desastre de lodo en el jardín y las ropas sucias de sus hijos con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Les dijo a los oficiales que los cargos quedaban retirados y que el único crimen cometido ese día había sido la falta de amor y la soberbia de quien se cree superior por tener una cuenta bancaria. Luego se volvió hacia Jimena y le prometió que nunca más tendría que temer por su seguridad ni por su honor, pues ella ya no era solo la niñera, sino el pilar fundamental que mantendría unida a esa familia contra cualquier tormenta que el destino quisiera mandarles. Con el paso de las semanas, la majestuosa mansión de San Pedro Garza García dejó de ser aquel mausoleo de mármol frío y silencioso para transformarse en un verdadero hogar lleno de vida y calidez. Las ventanas que antes permanecían cerradas para evitar el paso del polvo, ahora se abrían de par en par para dejar entrar la brisa de la tarde y el sonido de las risas de los jovencitos que corrían por los jardines sin temor a ensuciarse. El aroma a chocolate caliente artesanal y a canela fresca que Jimena preparaba con tanto esmero inundaba a cada rincón de la casa, borrando los rastros de la rigidez que doña Beatriz había impuesto durante tantos años de amargura. Jimena Guadalupe no solo conservó su trabajo, sino que Alejandro la nombró oficialmente como la gobernanta y mentora principal de la familia, reconociendo en ella una sabiduría que ningún título universitario podría otorgar. Ella ya no era vista como una empleada más, sino como el pilar emocional que sostenía la estructura de aquel hogar, enseñando a los hijos de Alejandro el valor de la humildad, el respeto por la tierra y la importancia de la honestidad por encima de cualquier riqueza material. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera nobleza no se hereda por los apellidos, sino que se construye con cada acto de bondad y con la pureza de un corazón que sabe amar sin condiciones. Alejandro, por su parte, experimentó una transformación que dejó asombrados a todos sus socios y conocidos en el mundo empresarial de Monterrey. Aquel hombre que antes vivía sumergido en sus negocios y en el luto por su esposa, aprendió a dejar el traje en el perchero para tirarse al césped a jugar con sus hijos, recuperando el tiempo perdido y convirtiéndose en un padre presente y amoroso. Entendió que el éxito más grande de su vida no se encontraba en el balance de sus cuentas bancarias, sino en la voz recuperada de su pequeño hijo y en la mirada brillante de sus jovencitos, quienes por fin habían encontrado la paz que tanto necesitaban. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con fuerza en los valores más sagrados de nuestro pueblo mexicano, que la justicia tarda, pero siempre llega para aquel que camina con la frente en alto y la conciencia tranquila. Aprendimos que juzgar a alguien por su apariencia o por su origen humilde es el error más grande que un ser humano puede cometer, pues muchas veces, debajo de las ropas más sencillas, se esconde un alma cargada de luz y de una dignidad inquebrantable. La verdadera riqueza de una nación y de una familia no reside en el oro o en las esmeraldas, sino en la capacidad de proteger a los inocentes y de reconocer el valor de quienes nos sirven con amor y entrega. Aquel día en San Pedro Garza García, todos aprendieron una lección de vida que marcaría a las futuras generaciones de la familia. Garzan que la soberbia es una prisión muy solitaria y que la humildad es la llave que abre todas las puertas de la verdadera felicidad. Ximena Guadalupe, con sus manos calejadas y su rebozo de Oaxaca, logró lo que millones de pesos no pudieron comprar, que fue devolverle el alma a una casa que estaba muerta por dentro. Así, entre cafecitos y pláticas largas, al caer la tarde, la familia descubrió que la vida es mucho más hermosa cuando se vive con la verdad en la mano y el corazón, abierto para recibir las bendiciones que solo la integridad puede traer. Y ahora que hemos llegado al final de este emotivo relato, me gustaría preguntarle a usted, que me ha acompañado hasta aquí con tanta atención, ¿qué enseñanza le deja esta historia para su propia vida y para su familia? Escríbalo en los comentarios, pues me encantaría leer su reflexión y saber cómo este mensaje de justicia y humildad ha tocado su corazón.
el día de hoy. Si esta historia le conmovió y le recordó que el amor siempre debe triunfar sobre el prejuicio, le pido que la comparta con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y de fe en la bondad humana. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima historia.